Vamos a esto. La tontería postmoderna. Hubo candidatos esta semana, también muchos para la tontería postmoderna de la semana, pero quien sin duda la ganó, fue la Universidad de Missouri, Kansas, pero no fue solamente la Universidad de Missouri, Kansas, sino que fue concretamente un departamento que tienen, que es, espérenme, está aquí, perdón. El Departamento de Diversidad e Inclusión de la Universidad de Missouri en Kansas, que me dicen que es una universidad terrible en cuanto a su creencia en estupideces, se le ocurre invitar a Vandana Shiva, doctora Vandana Shiva, a dar una charla sobre justicia social, con su libro, a vender su libro, por supuesto, Democracia de la Tierra, y una conferencia. Sabemos que esta señora cobra $100,000 por conferencia. Quizás le hizo un descuento a la Universidad de Missouri en Kansas. Y entonces se le invitó a hablar sobre lo que ella se supone que sabe. Ella se supone que sabe de física nuclear, se supone que sabe de genética, se supone que sabe de agronomía, se supone que sabe de justicia social, se supone que sabe de ecología, se supone que inventó el ecofeminismo, se supone que promueve la agroecología, y todo eso lo hace sin tener ninguna preparación. Ella siempre se ha presentado como doctora en física, y esto es muy interesante siempre arrancar por allí. En 1978 esta señora se doctoró en filosofía de la física en la Universidad de Western Ontario. Se doctoró en filosofía con una tesis especulando filosóficamente sobre, ¿qué cree usted? La física cuántica. No me da la vida para esto. Y entonces, a partir de ello, ella dice que es doctora en física nuclear, en física cuántica, que ella sabe física, no sabe física, estudió filosofía. Es este personaje que es de lo más detestable y despreciable del mundo. Ha hecho un negocio absolutamente enorme, y además está aliada, ella es antivacunas, por supuesto, y ahora está aliada a gente que ofrece, por ejemplo, vitaminas en lugar de la vacuna. Dice que con vitamina C ya te curas de la COVID-19 y no necesitas vacunas. Uno de ellos es un personaje peligrosísimo que es Joseph Mercola, considerado uno de los 12 peores difusores de mentiras respecto de la pandemia. Bueno, esta mujer se lanzó a la fama cuando acusó al algodón transgénico de ser el responsable del suicidio de campesinos, de agricultores de algodón en la India. Se ha demostrado por todos los medios posibles que el algodón transgénico en la India no tiene absolutamente nada que ver con los suicidios que existían antes, que existen después, y que tampoco han aumentado, pese a que hoy ella lo denuncia hace mucho tiempo, pero actualmente el 90% del algodón que se cultiva en la India es BT, es decir, es algodón transgénico que tiene la proteína del Bacillus thuringiensis que le permite rechazar algunas plagas. Luego las plagas se vuelven resistentes, por eso pasa con todos los pesticidas, y entonces hay que inventar nuevas formas, nuevos pesticidas. Pero ella dice que los transgénicos hacen daño a quienes los comen. En 25 años nadie se ha ni enfermado por comer un transgénico porque no tiene nada de particular. Dice que destruyen la tierra, dice que luego lo comentan que la esterilidad es hereditaria. Esto es muy importante, para que vea usted el nivel. Ha dicho, por supuesto, Bill Gates es el más malo del mundo. El más malo del mundo antes era Monsanto, pero cuando Bayer compró Monsanto, entonces el más malo del mundo es Gates, que ahora hace el trabajo de Monsanto. ¿Por qué? No lo dice. Dice que Bill Gates es el dueño de la Organización Mundial de la Salud. No lo es. Dice lo que sea para ganar dinero y hacerse famoso. Y ya que fue invitada a la Universidad de Missouri, Kansas, un grupo de académicos le escribió una carta al presidente de
al rector de la Universidad de Missouri en Kansas, diciéndoles que no puedes invitar a hablar de ciencia a alguien que es anticiencia. Y le trataron de recordar sus posturas anticientíficas y poco éticas. Esta iniciativa, por cierto, la inició Giovanni Molteni Tagliabue, investigador de las ciencias de la vida y ciencias políticas, 28 de septiembre de 2021, para Mauli Agrawal, canciller de esta universidad, y firmado por todos estos científicos, incluido, si ustedes van a encontrar por allí, a Sir Richard John Roberts, que es premio Nobel, que es el premio Nobel que denunció, que le pidió a Greenpeace que dejara de impedir, de combatir el arroz dorado. Greenpeace no hizo ningún caso, y de quien se contaron muchas mentiras en un periódico español, en la contra de La Vanguardia, en la contraportada de La Vanguardia. Le hicieron una entrevista donde mintieron, haciéndolo decir lo que nunca dijo en contra de la industria farmacéutica. Trabaja en la industria farmacéutica él. Y como yo no lo encontré nunca en inglés que dijera las barbaridades que decían los de la contra que él decía, me puse en contacto con él, lo entrevisté. En mi blog Los Charlatanes está la entrevista por correo electrónico que le hice al doctor Roberts, donde dijo él: yo nunca dije eso. Así que, y le dicen: estimado canciller, somos académicos de las ciencias de la vida y las ciencias sociales que han publicado muchos papers académicos y artículos sobre agricultura, alimentos y biotecnologías relacionadas con ellos. Algunos de nosotros somos comunicadores científicos y agrónomos. Tal vez usted no esté al tanto del uso constante de la retórica anticientífica por parte de la doctora Vandana Shiva para apoyar posiciones poco éticas, porque esto no es de estética, esto es de ética. Nos sorprende que cualquier institución basada en la ciencia inspirada éticamente la invite a hablar. Estos son solo algunos ejemplos de sus posturas prejuiciosas, anticientíficas y antisociales, su asombrosa tendencia a la tontería. Una vez declaró sobre la tecnología de restricción de uso genético, GURT: los biólogos moleculares están examinando el riesgo de que la función Terminator escape del genoma de los cultivos. Se habló alguna vez y se trabajó un poco sobre una semilla que fuera estéril, es decir, que no se pudiera reproducir. Y mucha gente cree que eso son los transgénicos y que entre los transgénicos están las semillas Terminator. No están, nunca se desarrollaron, nunca se comercializaron, pero ella dice que la función Terminator escape del genoma de los cultivos en los que se ha incorporado intencionalmente y se mueva hacia cultivos circundantes de polinización abierta o plantas silvestres relacionadas en campos cercanos. Dada la increíble adaptabilidad de la naturaleza y el hecho de que la tecnología nunca se ha probado a gran escala, la posibilidad de que el Terminator se propague a los cultivos alimentarios circundantes debe tomarse en serio. La propagación gradual de la esterilidad en las plantas de siembra resultaría en una catástrofe global que podría eliminar las formas de vida superior en todo el planeta, incluidos los humanos. Es decir, vamos, que el fin del mundo, que es lo que les gusta mucho vender a estos. Y dicen los científicos, que ya he usado estas mismas palabras en puros lados, dice: hay que leer estas declaraciones 2 veces porque son demasiado desconcertantes para ser entendidas a primera vista. Lo que está afirmando es que las semillas estériles, que no pueden germinar, pueden propagar la esterilidad. Un estudiante de secundaria que expresara tales puntos de vista no aprobaría el examen de biología. Su asombrosa ignorancia, por ejemplo, ella dice que la mayoría de los organismos genéticamente modificados son cultivos tolerantes a toxinas BT o HT, que son herbicidas. Las toxinas son venenos, por lo tanto los transgénicos producen veneno. Los venenos no tienen cabida en los alimentos. Dicen los científicos: alguien debería explicarle que las proteínas BT son tóxicas para algunas clases claramente identificadas de insectos, que son plagas de las plantas, pero no para peces, aves, mamíferos ni humanos. Véanse también los artículos científicos citados en respuesta a su delirante publicación en Twitter, y hay un montón de citas a esto. Su proclividad a la indignación. Ella alguna vez dijo que Mark Linas es un sujeto que luchó contra los transgénicos y que un día se dio cuenta que había metido la pata hasta el sobaco y había estado evitando que muchos agricultores vivieran mejor y que muchos consumidores tuvieran mejores productos. Y dijo ella que Mark Linas diga que los agricultores deberían ser libres para cultivar organismos genéticamente
modificados que pueden contaminar las granjas orgánicas, orgánico, muy importante, es como decir que los violadores deberían tener libertad para violar. Está equiparando a los agricultores que plantan cultivos científica y legalmente reconocidos como seguros con violadores. Son niveles de populismo, de demagogia que son escandalosos. Su rechazo a tecnologías que ayudan a los agricultores, en su mayoría mujeres y niños, esto no lo olvidemos. El campo ha pasado a ser trabajado en el tercer mundo mucho por mujeres y niños. Aliviar el trabajo doloroso y agotador del desbroce manual. Desbrozar es arrancar las malas hierbas. En vez de usar un herbicida que mate a las malas hierbas, vas a mano, las vas quitando todas en grandes campos de cultivo. Tienes 5 hectáreas, sóbate el lomo y quítale la maleza a 5 hectáreas. Trabajo que si lo puede hacer una máquina no lo hagas tú, que ya he dicho yo, y por ahí tengo una camiseta que lo dice también. Las mujeres indias, dice ella, desbrozan selectivamente a mano, preservando así la biodiversidad. No, cuando desbrozas estás eliminando la biodiversidad, porque esa biodiversidad mata tus cultivos, disminuye el rendimiento de tus cultivos, le deja menos ingresos a los agricultores y además hace que necesites más tierra para producir la misma cantidad de alimento. No estás preservando la biodiversidad. Uses pesticidas o uses trabajo manual, estás acabando con la biodiversidad, estás disminuyendo la biodiversidad, pero que se pida que la gente trabaje deslomándose es vergonzoso. ¿Y saben qué es lo peor? Que en lugares donde Vandana Shiva está considerada una voz importante como en México, es lo que está proponiendo precisamente el presidente de la República en México. El presidente López Obrador, que la gente vuelva al campo a trabajarlo a mano, sin tractores, sin pesticidas, sin nada por el estilo. Y como regalo final de los científicos, una declaración ridícula. Los fertilizantes nunca deberían haber sido permitidos en la agricultura, dijo en un discurso de 2011. Creo que es hora de prohibirlos, son un arma de destrucción masiva. Su uso es como la guerra porque vinieron de la guerra. A ver, los fertilizantes artificiales, porque antes se hacían moliendo huesos y cosas así, pues se necesita el fósforo, los hizo un científico que también trabajó en la guerra, sí. Pero eso no quiere decir que los fertilizantes sean un arma de guerra ni un arma de destrucción masiva. Los fertilizantes son una de las grandes maravillas tecnológicas que han permitido precisamente obtener mayor rendimiento en los cultivos, plantar menos tierra, salvar más bosques y en menos espacios de tierra obtener un mejor rendimiento, que significa tienes una mejoría en el medio ambiente, tienes agricultores que ganan más dinero con espacios más productivos y por supuesto a consumidores que tienen mejores productos para su consumo. Dicen los científicos. Preguntémonos si va a prohibir la metalurgia, ya que se ha utilizado para forjar cañones y probablemente empezó para hacer espaditas. Estamos seguros de que nuestros comentarios razonados serán vistos por las direcciones de esta carta, por sus colegas y estudiantes, como una crítica constructiva. Es posible que algunos de nosotros podamos asistir al evento para desafiar a la doctora Shiva en persona. Eso está ocurriendo hoy. La supuesta charla de Vandana Shiva se está dando hoy y me encantaría que estuviera allí el doctor Roberts, que estuviera alguno de los científicos de toda esta lista enorme de científicos que han hablado en contra de ella. Le agradeceríamos que pudiera poner nuestra carta a disposición de los participantes y valoraríamos mucho una respuesta punto por punto a las cuestiones que aquí planteamos. Y ponen una cantidad brutal de enlaces a todo. Bueno, la respuesta es de locos, de verdad. Necesito encontrarla. Espérenme, porque ahí es demasiado pequeña para que yo la pueda ver. Entonces necesito poderla ver en grande para contarles qué es lo que dice la cartita. Y la cartita dice: estimado doctor Tagliabue, gracias por escribir para expresar sus preocupaciones y los de sus colegas. Estamos conscientes de que muchos ven los puntos de vista de la doctora Shiva como controvertidos. Su invitación a hablar no apoya no es un apoyo de estas visiones por parte de la universidad, sino como universidad valoramos la libre expresión de ideas y la información. O sea, lo que está diciendo el rector de la universidad, y esta es la tontería próxima de la semana, es que desinformar merece la misma libertad que informar.
que las ideas que son claramente falsas y tóxicas y dañinas deben ser absolutamente libres. Cuidado, la libertad de opinar es libre. La libertad de opinar no debe tocarse, pero no implica la libertad de mentir. Lo he dicho en muchísimas ocasiones, la libertad de expresión implica la libertad de expresar opiniones, no la libertad de mentir, no la libertad de falsear los hechos. Y dice, ofrecemos espacio en el campus y damos albergue a una gran variedad de oradores con puntos de vista diferentes sobre muchos temas. Desafiamos a nuestros estudiantes para que piensen críticamente. Pues no lo creo. Porque creemos que la libre expresión es indispensable y fundamental para la habilidad de los miembros de una comunidad universitaria de descubrir, explotar, interpretar y cuestionar el conocimiento. No cuestionar la desinformación, sino cuestionar el conocimiento. O sea, en pocas palabras, nada. La vamos a tener de todos modos y vamos a ver qué pasa. ¿Ustedes creen que la doctora Vandana Shiva va a entrar en debate? Si todos estos charlatanes se rehúsan a entrar en debate. En fin, este tema, esta respuesta vergonzosa, esta respuesta que pretende igualar el conocimiento a la ignorancia, igualar la desinformación a la información, igualar la maldad del engaño y de la anticiencia a la ciencia, es lo que llamo la tontería postmoderna de la semana, pero tiene algo más. Miren, un ejemplo de los horrores, decía yo, el que está ocurriendo en México, con la directora, la responsable de la ciencia en México, es gran amiga, seguidora y muchas veces co-conferenciante de Vandana Shiva, María Elena Álvarez Bulla Roses. Pero hay otro ejemplo que está a cargo no del presidente de México, sino de este señor que es Gotabaya Rajapaksa. Gotabaya Rajapaksa, un militarote que es el actual presidente de Sri Lanka, ya saben ustedes. Y que no carece de toda comprensión de la biología o la agricultura, pero se creyó cuanto contó Vandana Shiva y prohibió las importaciones de fertilizantes y pesticidas a Sri Lanka. Su idea era transformar la economía agrícola de Sri Lanka en una empresa puramente orgánica. Orgánico. Orgánico es una etiqueta nada más, no hay una definición científica de orgánico, para empezar. Y él dice, bueno, con esto los consumidores van a pagar más por nuestros bienes, ¿no? Son orgánicos, naturales, ecológicos y verdes. Y entonces nuestras exportaciones crecerán. La realidad es que empezaba a haber menos producción y aunque se exportó esa producción, los ingresos disminuyeron en Sri Lanka. La disminución de los ingresos, sobre todo por el té, que es la principal exportación de Sri Lanka, provocaron que se devaluara la moneda. Y la devaluación de la moneda provocó una inflación que está haciendo que la gente ahora no pueda comprar comida, los agricultores de Sri Lanka. Y en este momento, hay un desastre nacional y Sri Lanka está bajo un decreto de emergencia nacional por parte del presidente Rajapaksa, no sé cómo se llama, decir Rajapaksa, lo vamos a dejar así. Y puede morir gente de hambre. Hay gente que está sufriendo problemas de cultivos, ya no por rechazo a los transgénicos, es por rechazo a los pesticidas, lo que matan a los insectos y las plantas que atacan a tus cultivos, y por el rechazo a los fertilizantes, que son una forma de enriquecer los nutrientes normales de la tierra, sobre todo en tierras que han sido cultivadas durante miles de años y cuyos nutrientes naturales evidentemente se han agotado. Esto es lo que nos cuentan, lo que nos hacen personas como Vandana Shiva. Díganme si eso no es una vergüenza